la película Alicia en el País de las Maravillas, Alicia se encuentra con una oruga que está sentada en un hongo y fumando una pipa. La oruga le pregunta a Alicia quién es ella, y Alicia responde que no está segura de quién es, después de haber cambiado varias veces de tamaño. En ese contexto, la Reina Blanca interviene y le cuenta a Alicia sobre la posibilidad de creer en cosas imposibles. La reina menciona que a veces ella ha llegado a creer en hasta 6 cosas imposibles antes del desayuno. Esta frase refleja el tono surrealista y absurdo de la obra, donde las reglas lógicas del mundo real no se aplican de la misma manera en el País de las Maravillas. Si bien esto es solo una obra ficticia, podemos extrapolarla a nuestra realidad. ¿Cuántas cosas hoy son reales que antes se creían imposibles? No solo en el mundo, sino en tu vida. ¿Cuántas cosas has vivido que creías que podrían ser imposibles? Probablemente lo que hoy es posible para ti es imposible para otro. En ese sentido, puedes contemplar que algo en tu vida puede ser posible aunque no lo veas materializado. ¿En qué es lo primero que piensas cuando te levantas? ¿En aquello que puede ser posible o en lo que es imposible? Este video trata sobre cómo utilizar las primeras horas de la mañana para sintonizar con aquello que hoy podrías estar considerando imposible en tu vida, pero que probablemente es posible para otro. Con las lecciones del Dr. Joe Dispenza, comprenderás por qué deberías hacer esto, cómo hacerlo y qué pasaría en tu vida si lo haces. Así que si quieres tener un conocimiento más elevado, mira el video hasta el final, compártelo con tus amigos en WhatsApp y suscríbete. Comencemos. Empecemos con la siguiente historia, relatada por el Dr. Joe Dispenza, un hombre que aprendió a usar sus mañanas para practicar la meditación, curar un cáncer y mejorar toda su vida por completo. Bill, de 57 años, trabajaba en una empresa dedicada a la reparación de tejados. Tras visitar un dermatólogo por una lesión que le había aparecido en el rostro, le diagnosticaron un melanoma maligno. Aunque se sometió a una cirugía, radioterapia y quimioterapia, el cáncer se le propagó por el cuello, después por el costado y por último por la pantorrilla. Cada vez que el cáncer se manifestaba, se sometía a la misma clase de tratamiento. En muchas ocasiones se decía, ¿por qué me ha tenido que pasar a mí? Sabía que su excesiva exposición al sol era un factor de riesgo, pero otros compañeros que trabajaban con él no habían desarrollado ningún tipo de cáncer, así que se obsesionó con esta injusticia. Después de recibir el tratamiento en el costado izquierdo, se preguntó si sus pensamientos, emociones y conductas habían contribuido en su enfermedad. Mientras reflexionaba sobre ello, descubrió de pronto que durante más de 30 años había estado resentido, pensando y sintiendo que siempre tenía que renunciar a lo que quería por el bien de los demás. Por ejemplo, al terminar los estudios en el instituto había querido ser un músico profesional, pero cuando su padre sufrió una lesión que le impidió seguir trabajando, tuvo que unirse a la empresa familiar dedicada a la reparación de tejados. A pesar de los años, seguía experimentando la misma horrible sensación que cuando le dijeron que debía renunciar a sus aspiraciones. Su cuerpo seguía viviendo en el pasado. Este episodio estableció un patrón de sueños rotos en su vida. Siempre que algo le salía mal, como cuando el sector de la construcción cayó en picado justo después de expandir su negocio, le echaba la culpa a alguien o algo. Bill había memorizado tanto la pauta de la respuesta emocional de la amargura que ésta se acabó convirtiendo en un rasgo de su personalidad, en un programa inconsciente. Su estado del ser había estado indicando lo mismo a los mismos genes durante tanto tiempo que habían creado la enfermedad que ahora sufría. Bill no podía permitir que su entorno le siguiera controlando. Las personas, los lugares y las influencias en su vida siempre le habían estado dictando cómo pensar, sentir y actuar. Intuyó que para romper los vínculos que mantenía con su antiguo yo y reinventar uno nuevo, debía apartarse de su entorno habitual.
así que decidió hacer un retiro durante 2 semanas en Baja, México, alejado de su familia. Dividió el retiro en 2 semanas, con un intervalo de 10 mañanas. Las 5 primeras mañanas se dedicó a observar lo que pensaba cuando se sentía resentido. Se volvió un observador cuántico de sus pensamientos y sentimientos y tomó conciencia de su mente inconsciente. Después, observó su conducta y sus acciones inconscientes de antes. A partir de entonces, decidió que todo lo que pensara, hiciera o sintiera estaría lleno de afecto hacia sí mismo. Tras la primera semana de vivir en este estado de plena atención, Bill se sintió libre porque había liberado su cuerpo de la adicción emocional al resentimiento. Al dejar de tener los mismos pensamientos y sentimientos de siempre que influían en su conducta, impidió que las señales de las emociones de supervivencia hicieran que su cuerpo le llevara a pensar como de costumbre, y después usó la energía que su cuerpo había liberado para crear un nuevo destino. Durante las siguientes semanas se sintió tan bien que reflexionó sobre la nueva persona que quería ser y cómo respondería a la gente, los lugares y las influencias que lo habían estado controlando. Por ejemplo, decidió que cuando su mujer y sus hijos expresaran un deseo o necesidad, les respondería con bondad y generosidad, en vez de hacerles sentir como una carga. Es decir, se centró en cómo quería pensar, actuar y sentir al enfrentarse a situaciones que antes eran un reto para él. Estaba creando una personalidad nueva, una mente nueva, un estado del ser nuevo. Bill empezó a poner en práctica lo que había decidido mientras hacía el retiro en la playa de Baja. Al poco tiempo, advirtió que el tumor de la pantorrilla había disminuido. Una semana más tarde, cuando fue al médico, ya no tenía cáncer y sigue estando sano hasta el día de hoy. Al hacer que las neuronas se activaran de otras formas, cambió biológica y químicamente. Con ello, envió nuevas señales a nuevos genes, y las células cancerosas no pudieron coexistir con la nueva mente, la nueva química interior y el nuevo yo. Antes estaba atrapado en las emociones del pasado, pero ahora vive en un nuevo futuro. Como ves, Bill sanó su cáncer y mejoró su vida con una meditación en especial. Pero, ¿por qué lo hizo en las mañanas? ¿Hay algo de especial en eso? Para esto necesitamos hablar un poco sobre ondas y trasladarnos a esa época donde nuestro cerebro aún estaba en blanco. Pero primero, hagamos una pequeña analogía. Meditar en sánscrito significa autocultivarse. Esta definición es muy acertada y ya verás por qué. Metafóricamente hablando, podemos compararla con el área de la jardinería. Cuando cultivamos, sacamos la tierra apelmazada que ha estado en barbecho y la removemos con una pala o con otra herramienta. Añadimos tierra y los nutrientes nuevos para que las semillas germinen y los retoños arraiguen con más facilidad. Para cultivar la tierra también es necesario arrancar las plantas de la temporada anterior, ocuparse de las malas hierbas que crecen sin que nos demos cuenta y sacar las piedras que salen a la superficie pasando un rastrillo. Las plantas de la temporada anterior representan tus creaciones pasadas, derivadas de los pensamientos, acciones y emociones que definen tu antiguo yo, al que te has acostumbrado. Las malas hierbas simbolizan las actitudes arraigadas, ideas o percepciones que tienes sobre ti que están socavando a nivel subconsciente tus esfuerzos y que no has advertido por estar demasiado distraído en otras cosas. Y las piedras representan las numerosas capas de obstáculos y limitaciones personales que con el tiempo salen a la superficie y te impiden crecer. Debes ocuparte de todo ello para preparar un espacio en el cual plantar un nuevo jardín en tu mente, ya que si plantas un jardín o un huerto sin preparar la tierra, te dará muy poco fruto. Ya te es claro que es imposible crear un nuevo futuro si sigues arraigado en el pasado. Tienes que limpiar los restos del antiguo jardín, es decir, de tu mente, antes de cultivar un nuevo yo. Al sembrar las semillas de nuevos pensamientos, conductas y emociones que crean una nueva vida. Pero otra cosa importante que debes hacer es asegurarte de no hacerlo de improviso. No se trata de dejar crecer plantas silvestres que difunden las semillas al azar y de las que muy pocas fructifican. Autocultivarse consiste en tomar decisiones a conciencia,
saber cuándo labrar la tierra, cuándo sembrar, qué plantar, cómo cada una de las plantas escogidas crecerá en armonía con las otras, cuánta agua y abono necesitan y otros detalles parecidos. Planear y preparar el terreno es esencial para alcanzar la meta que te has fijado. Requiere tu atención plena, diaria. En cuanto a la meditación, debes saber también cómo hacerlo y en qué momento. Y es aquí cuando entra en juego tu conocimiento sobre las ondas cerebrales. Para efectos más prácticos, esto se aplica a tu vida de la siguiente forma. Ondas beta. Si estás viendo este video, seguramente estarás en el estado de vigilia habitual de actividad de las ondas beta. Es decir, tu cerebro está procesando la información sensorial e intentando crear un significado entre el mundo exterior y el interior. Mientras estás viendo esto, tal vez sientas el peso de tu cuerpo sobre la silla, oigas la música de fondo y alces los ojos y mires por la ventana. Toda esa información está siendo procesada por tu neocorteza pensante. Ondas alfa. Imagínate ahora que cierras los ojos. El 80% de la información sensorial procede de la vista y miras en tu interior. Como has reducido mucho la información del entorno, entra menos información en el sistema nervioso. Tus ondas cerebrales se vuelven más lentas y entran en el estado alfa. Te relajas. Te preocupas menos por los elementos de tu mundo exterior y te empiezas a fijar en tu mundo interior. En alfa, el cerebro se halla en un ligero estado meditativo. En la vida cotidiana el cerebro pasa a un estado alfa sin ningún esfuerzo. Por ejemplo, cuando estás aprendiendo algo nuevo en una conferencia, por lo general el cerebro funciona en una banda baja o media de ondas beta. Estás escuchando el mensaje y analizando los conceptos presentados. Pero cuando has oído lo suficiente o te gusta algo muy interesante aplicable a ti, haces una pausa y tu cerebro pasa a un estado alfa, porque esa información se está grabando en la materia gris. Y mientras miras al vacío absorto en tus pensamientos, estás haciendo que estos sean más reales que el mundo exterior. El lóbulo frontal instala entonces la información en la arquitectura cerebral y, como por arte de magia, puedes recordar lo que acabas de aprender. Ondas Z. En los adultos, las ondas Z surgen en el estado crepuscular o en el estado de lucidez en el que estamos medio despiertos y medio dormidos. La mente consciente está despierta y el cuerpo medio dormido. Es el estado en que un hipnoterapeuta puede acceder al subconsciente. En Z es cuando más programables somos porque no hay ningún velo entre la mente consciente y la subconsciente. Y por último, tenemos las ondas delta. Para la mayoría de nosotros, las ondas delta representan el sueño profundo. En este reino hay muy poca actividad consciente y el cuerpo se está renovando. Como ves, al pasar a un estado de ondas cerebrales más lentas, nos sumergimos más en el mundo interior del subconsciente. Lo contrario también es cierto. A medida que pasamos a estados de ondas cerebrales más altas, más conscientes nos volvemos y más nos centramos en el mundo exterior. En términos prácticos, estos conceptos se ven de la siguiente forma en tu vida diaria. Cuando duermes, pasas por todo el espectro de las ondas cerebrales, desde las ondas beta a las alfa, zeta y delta. Y al despertar por la mañana, pasas de las ondas delta a la zeta, alfa y beta. Y así recobras la conciencia. Cuando recuperas el sentido, al abandonar el mundo de las profundidades, recuerdas quién eres, los problemas de tu vida, la persona que duerme a tu lado, la casa que posees, dónde vives y, sorpresa, por medio de la asociación, vuelves a beta y a ser el mismo de siempre. Algunas personas pasan muy deprisa por estos niveles como una bola de acero cayendo desde lo alto de un edificio. Su cuerpo está tan cansado que bajan las escaleras que conducen a los estados subconscientes con demasiada rapidez. Otras no pueden cambiar de marcha y bajar las escaleras para conciliar el sueño. Están tan hiperconcentrados en los estímulos de su vida que aumentan sus estados adictivos mentales y emocionales. Se vuelven insomnes y recurren a los fármacos para alterar químicamente el cerebro y sedar el cuerpo. De cualquier modo, los problemas de sueño
pueden indicar que el cerebro y la mente están desincronizados. Entonces, teniendo en cuenta esta explicación sobre los estados cerebrales en los que incurres a lo largo del día, es fácil deducir el por qué es ideal meditar o sincronizar con aquello que quieres al despertar. Antes de empezar tu día normal, la puerta del subconsciente se abre 2 veces, al acostarnos por la noche y al despertar por la mañana. Por eso, es una buena idea meditar por la mañana o por la noche, porque te resultará más fácil entrar en un estado de alfa o zeta, que son los estados en el que somos más programables. Entonces, ¿qué pasaría si todas las mañanas antes de empezar con cualquier rutina que tengas, estás intencionado en sintonizar con aquello que quieres? Nuestra vida está dirigida en un 90% por nuestros pensamientos subconscientes. Muchos de ellos son pensamientos que nos mantienen estancados o empobrecidos. El primer efecto que tendría este ejercicio en ti es que podrás reescribir un nuevo guión basado en pensamientos y emociones más positivas y conscientes que a la larga te llevarán a un buen resultado en tu vida. En resumen, en este video has aprendido que meditar es un acto de autocultivación, donde podrás dedicar un momento para sembrar y desechar actitudes o creencias. Pero para hacerlo, efectivamente, es ideal que sepas cómo y cuándo es el momento indicado del día para hacerlo. Ese momento es cuando tu cerebro está en un estado de frecuencias alfa o zeta, estado en que tu cerebro da libre acceso al subconsciente, y la mejor forma de lograr eso es al momento de despertar. Esperamos que esta información del Dr. Joe Dispenza te haya gustado. Ayúdanos a llevar información de valor y utilidad a más personas. Comparte el video en tu WhatsApp, Facebook o Instagram y comenta si esta información tiene sentido para ti. Muchas gracias y hasta el próximo video.